Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Francisco Serrano, hijo de Nelson Serrano. Francisco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Todo bien, gracias. Gracias por esta oportunidad. No, gracias a usted por acompañarnos. Francisco, ¿en qué estado se encuentra el caso de Serrano? En el estado legal estamos bloqueados, estamos completamente parados ya desde el año 2017. El estado de la Florida tenía que ver y ha realizado lo que se llama la resentencia a mi padre en el año 2017 y no lo han hecho, lo han postergado continuamente y hasta ahora ni siquiera tenemos fecha porque el mismo fiscal que fue al Ecuador y que le secuestró a mi padre en el año 2002 ha sido asignado a este caso y él ahora es el fiscal de la resentencia y él se da los modos porque tiene todo el poder de no darnos fecha y no lograr esa resentencia. ¿Cuándo y de qué manera se encontraron estas nuevas pruebas de las que habla el abogado? ¿Sabes? Durante la última etapa legal, que tenemos varios abogados, incluido Oscar Vela, que también es el autor del libro Los Crímenes de Barto. Entre las búsquedas de la investigación que hizo Oscar, tanto como los otros abogados americanos acá en la Florida, fueron encontrando pruebas e informes que fueron escondidos de la defensa original de mi padre, que nunca llegaron a ser escuchados o realizados en la corte. Ahora, yo recuerdo este caso que hablaba de que la policía y la fiscalía habían ocultado información, pero más allá de la inocencia de Nelson Serrano, ¿no se estaría hablando entonces de un caso de fraude procesal? Completamente, y te digo, en cuanto al caso de mi padre, lo hicieron tan arrogantemente, es la palabra que creo que se debería usar, que llegaron a violar no solamente la soberanía del Ecuador, cuando le secuestraron a mi padre, las leyes internacionales, los derechos humanos de mi padre, de lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha notado que el caso en contra de los Estados Unidos de violar los derechos humanos de mi padre es el más evidenciado en la historia desde que se comenzó la Organización de Estados Americanos. Ahora, ¿cuáles son específicamente esas pruebas nuevas que tienen que va a manejar? Porque entiendo que el caso se puede reabrir, pero solo con estas pruebas nuevas. No se pueden utilizar las pruebas que se habrían presentado anteriormente. Tanto en el estado, o sea, en la Florida, en la Corte de la Florida, ya la única forma que podemos presentar estas evidencias es en la resentencia. Y en el momento que terminamos con esa resentencia, la jurisdicción de este caso pasa a la Corte Federal. Y en la Corte Federal ahora ya podemos exponer todas estas evidencias, tanto como toda la corrupción a nivel de la Fiscalía, para que un juez federal, como ha hecho bastantísimas veces en contra de la Florida, pueda reversar la sentencia de mi padre y también lograr tener su libertad. Entonces lo que existe es un proceso de revisión de sentencia en firme. En la Corte Federal. Imagínese, vea esta parte y ya les voy a decir cuáles son las evidencias. Pero el fiscal mismo, Paul Wallace, bajó al Ecuador y le secuestró a mi padre. Ahora encargado y asignado al caso de la resentencia. Él no quiere que salga esa evidencia. Claro, él fue el que cometió las violaciones de derechos humanos, el que violó las leyes del Ecuador, tanto como las leyes y la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, no quiere que salga esto y que vaya a la Corte Federal. Entonces, él está postergando nuestra sentencia con la idea de que ya cuando muere mi padre, porque ya tiene 85 años, está muy mal de salud, este caso ya va a desaparecer y nunca va a llegar al aire todo lo que él hizo. Pero ¿existe la posibilidad también de que Serrano sea ejecutado en medio del proceso que se está planteando? Con tal que seguimos por la corte y llegamos a hacer el federal habeas, el estado de la Florida no debería matar, no debería ejecutar, pero ellos tienen todo el poder. Pero, es decir, mientras el caso de Serrano esté paralizado, la justicia no podría ejercer la condena, es decir, ejecutarlo.
En tanto de ponerle en la silla y meterle las drogas para matarle, no. Pero imagínate, ya son en los últimos 2 años, le han quitado sus medicinas para el corazón, que él ha tomado ya más de 30 años. Le han quitado 3 veces las medicinas del corazón, de lo cual él ya pasó por 6 semanas sin estas medicinas y ha estado en una parte que no sabía si se iba a dormir y no se iba a despertar. El corazón le latía durísimo, a veces no le latía nada. O sea, fue un shock, ya van 3 veces. O sea, lo que le estoy diciendo es que el mismo Estado se está dando modos de que mi padre muere. O sea, le van a matar de alguna manera, que sea la legal, con inyección o no, pero le están tratando de matar. Pero ¿por qué es tan difícil justamente de que el Estado reconozca el cometimiento de un error, o por lo menos trate de que se aclare la situación, ¿no? Si es culpable y si el juicio fue viciado, pues que se haga un juicio honesto? Porque si estamos hablando no de la justicia del Ecuador, estamos hablando de una de las justicias en donde supuestamente se ejerce de manera más eficaz la justicia. Eso es el marketing que ha hecho los Estados Unidos. Y no te estoy diciendo que el sistema, como está escrito, no es que es mala. Está escrita, está bien. Pero el problema es que cuando hay gente que manipula ese sistema y ellos están en completo control y también con todos los recursos financieros del Estado, ellos llegan, y no que este caso de mi padre es el único. Te estoy diciendo que son miles de casos de corrupción a nivel de la Fiscalía, solamente adentro de la Florida. En cuanto a los Estados Unidos en sí, son cientos de miles que son ya evidenciados. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque se tratan de guardar. Ellos tienen una carrera política. Ellos son elegidos, el fiscal, el alguacil, el juez, todos son elegidos. Entonces, si sale de que ellos han manipulado y han hecho algo en contra de la ley, manipularon el sistema para poder ganar el caso y así parecer héroes, ellos no pueden irse a la cárcel, pero termina su carrera política. Incluso hay datos de la cantidad de personas que gracias al descubrimiento del ADN y su utilización en temas de delincuencia o temas de casos judiciales, se reportó la cantidad y se evidenció la cantidad de presos inocentes que tenía Estados Unidos, justamente en donde está tu padre, el corredor de la muerte, ¿no? Sí. Eso nos haría pensar que quizás Estados Unidos, pues a partir de ahí, intentará revertir los errores cometidos, ¿no? Deberían, o sea, tiene toda la lógica lo que tú dices, ¿no? Se siente como eso es el deber de una persona, especialmente si están en la área de justicia, que lleguen a ver los hechos por lo que son y califiquen a la persona inocente o culpable por los hechos, o sea, ciegamente como debería ser. Pero no lo es, porque hay carreras políticas, hay ambiciones, de lo cual lleva a cierta gente que no tiene moral, que no tiene Dios en su vida, a llegar a hacer este tipo de cosas. Y no solamente un fiscal, son miles de fiscales también que están haciendo esto. Y no es que todos los fiscales sean malos, pero los que están tentados para igual poner a un inocente en el corredor de la muerte. La tentación es real y hay gente que lo hace y lo hace bastantes veces, como los fiscales de Polk County en la Florida, que le pusieron a mi padre en la cárcel. Este crimen que se conoció como los crímenes de Barton, que ocurrió en 1997 en una empresa que su padre, Nelson Serrano, era socio, ¿no es cierto? Y sí, por los que fue condenado en 2006 a 4 penas de muerte. Es un caso muy conocido en el país, ¿no? Muchas veces hemos comentado esto en los medios y hemos pedido incluso a los gobiernos que también participen en pedir que se haga un nuevo juicio o que la ley trabaje como debe trabajar en el caso de Nelson Serrano, ¿no? Pero ahora, me quedaste en decirme cuáles son esas nuevas pruebas que se podrían aplicar y que harían que tu padre finalmente se declare como inocente. Sí, hay ADN, ¿ok? Se encontró un guante de plástico bajo de una de las víctimas, de Diane, que era fiscal de la zona. Ese guante de plástico debajo tiene ADN. El ADN no es de mi padre. Ya comprobado, reconocido que no es de mi padre. Pero hasta ahora no comparan ese ADN con la base nacional de ADN que tiene el país. El Estado de Florida no quiere hacer y no nos permiten a nosotros separadamente
de comprobar ese ADN, pero ese ADN no es de mi padre, es de otra persona. La teoría del fiscal era de que mi padre actuó solo, que bajó y que viajó desde Atlanta a la Florida, se dio modo de llegar a las oficinas, matar a estas 4 personas, salirse, va a otro aeropuerto y regresa. Se ponen como la teoría, pero la ADN comprueba que no estaba, el guante no era de mi padre, no estaba puesto. Hubo un tercer arma, un rifle calibre 30, un rifle militar, que también fue escondido, pero sale de ahí un informe forénsico de que una de las víctimas fue disparada 2 veces en el brazo por esa arma. O sea, mi padre, que tenía un 22, un 32 y un fusil, y va y mata 4 personas en 3 diferentes lugares a la misma vez. O sea, es imposible. Eso lo escondieron. Hay huellas digitales que no han sido comparadas con la base nacional tampoco, que no son de mi padre, pero tampoco no han ido. Pero el más grande que tenemos es la declaración de Robert Fowler. Robert Fowler estaba en la cárcel en el año 98. Llama al FBI y dice, yo sé quién mató a esas 4 personas en Bartow. Van y él hace 4 diferentes declaraciones a detectives, y en todos él dice, la matanza fue porque un sicario, jefe de un narcotráfico de Nueva York, mandó a los matones a matar a una de las víctimas, Frank Tasso, porque había ya perdido 2 embarques de cocaína. So él mandó a matar, y este señor Robert Fowler da los nombres, Bobby Vanaria, que es el jefe del narcotráfico de Nueva York, Vincent, Anton Nelson, que empezó los primeros disparos, y dio los detalles tan detallados de la historia, tan detallada, que solamente una persona estando ahí, que él estaba ahí, podía saber tanto. Sabido. Y nunca fueron llamados a juicio, nunca fueron investigados o parte del proceso. Porque fue escondido. Este informe no llegó a las manos de los abogados defensores hasta 5 días antes del juicio, en el 2006. Ellos ya sabían de este señor desde el 98. Los crímenes ocurrieron en el 97. Y vio todo, pero escondieron todo eso, porque acuérdense que ellos investigaron este caso por 3 años y después botaron la toalla. Y quedó frío, lo que se llama acá, cold case quedó. Y no fue que cuando el fiscal estaba por ser reelegido, y cuando él no haber resuelto el peor caso de la historia de la Florida Central, ya no le iban a apoyar para la reelección de él. Entonces ahí es cuando salen estas huellas digitales que eran de mi padre supuestamente, y llegan a hacer la orden de arresto. Todo eso van y lo que quieren es resolver este caso y rápido, para que cuando entren las nuevas reelecciones, él puede ser reelegido. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Crees que finalmente llegue tu padre a estar vivo para que se lo declare inocente? Y si se deja a la Florida sin que le molesten, la Florida va a asegurarse que este caso nunca llegue a la Corte Federal, que nunca se logre la sentencia. Lo que hay que hacer aquí es lo que ha hecho Italia, lo que hizo España, lo que hizo Inglaterra. El Ecuador tiene que tomar el liderazgo y a verse con el gobernador de la Florida, plantearle todos los hechos del secuestro, de todas las violaciones y también de todas estas dudas de cómo pone el mismo fiscal que bajó y secuestró a mi padre en el Ecuador, cómo le asignan a él el mismo caso. Es un conflicto de interés tremendo. Yo sigo pidiendo, ya son más de 2 años, a esta administración en el Ecuador, que se ponga enfrente del gobernador y plantee estos hechos y dice, este señor necesita justicia, que tiene 85 años. Pero no solo, ese pedido no solo se lo has hecho a este gobierno, lo has hecho antes también, de que sí, el Estado ecuatoriano intervenga. Sí. Sin embargo, nunca ha pasado eso. ¿Cómo? Las otras administraciones sí han logrado tener su audiencia con el gobernador. ¿Y dio resultados? En ese entonces. Y en ese entonces ellos dijeron, no vamos a hacer nada en esto, y no siguieron empujando. Algo de la Cancillería, no sé, pero no quisieron seguir empujando. Pero ahora, con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2020 ya encontraron a los Estados Unidos culpable de estas violaciones de derechos humanos, ya con el respaldo de las Naciones Unidas, con todo lo que tiene el Ecuador ahorita, que es mucho más
de lo que tuvo Italia, España e Inglaterra cuando sacaron a su ciudadano del corredor de la muerte, inocentes. ¿Ya? El Ecuador tiene mucho más respaldo ahora y lo puede hacer. Yo les estoy pidiendo que lo hagan. Es una cita, es un día. Un momento difícil que está atravesando el país. No sé si tengan oídos las autoridades. Cuando hay política de por medio, cuando hay elecciones de por medio, siempre es más difícil. Sin embargo, se trata de un ecuatoriano de que corre peligro su vida y que se ha demostrado en muchas ocasiones y bajo muchos artículos de prensa, investigaciones, de que es inocente. Esperemos que se abra el corazón de quienes tienen que hacerlo y hablen e intervengan en este caso que ya tiene años. Tienes años luchando porque tu padre se lo declare inocente, porque no lo maten en el corredor de la muerte en los Estados Unidos. Te felicito por esa entereza y aquí estaremos siempre con la puerta abierta para recibirte. Muchas gracias por este espacio. El 30 de este mes se cumple 21 años desde que le secuestraron a mi padre de las calles de Quito. No entiendo cómo ha pasado tanto tiempo, no llego a entender ni a aceptar esta realidad, pero aquí estamos. Yo sé que el Ecuador tiene sus problemas ahorita y con las elecciones y todo están ocupados en eso y es importante, pero como tú dices, estamos hablando de la vida de un ecuatoriano inocente que ya más de 20 años está en la cárcel. Solo falta una audiencia, que 3 personas de la Cancillería vayan a verse con el gobernador y empujen que se haga justicia. Y no entiendo, yo creo que si esto fuera el padre de algún gobernante, ya tendríamos respuesta, ya tendríamos acción. Me duele decir eso, pero el Ecuador, como el gobierno actual, debe hacer su primer deber, es proteger a nuestros ciudadanos y demostrar, no importa quién es, van a servirlo. Especialmente cuando solo falta coger el teléfono y hacer una audiencia y viajar acá y hacerlo. Te agradezco y agradezco a todos los ecuatorianos escuchando, que nos mandan sus apoyos, mandan sus cartas y rezan por nosotros. Gracias. No, te agradecemos a ti y estaremos muy pendientes del caso y seguiremos con la puerta abierta, como te dije, Francisco, para que tu trabajo, tu lucha se escuche, por lo menos hacer como nuestro trabajo y que se escuche tu voz en la lucha por este ecuatoriano que está en el corredor de la muerte desde hace 20 años con una sentencia errónea. Muchísimas gracias, Francisco. A ustedes, muchas gracias. Francisco Serrano, hijo de Nelson Serrano, el preso más longevo en los corredores de la muerte de los Estados Unidos, que es ecuatoriano.